Gracias porque hoy podemos estar delante de tu presencia una vez más y poder compartir delante de ti, oh Dios Todopoderoso, todo aquello en lo cual, Padre, tú nos has permitido venir una vez más delante de tu presencia. Por eso, en esta mañana, Dios, una vez más, oramos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre Celestial, que sea usted permitiéndonos llegar ante tu presencia y poder, oh Dios Todopoderoso, estar contigo, unidos a ti, a tu palabra, y poder, oh Dios Todopoderoso, presentar cada una de las peticiones de oración para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. En esta mañana, oh Dios Todopoderoso, tú eres bueno y maravilloso con nosotros, te damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Presentamos una vez más cada petición del muro de oración, cada petición, Dios Todopoderoso, que se ha presentado allí día tras día, semana tras semana, para que usted, Padre Celestial, extienda su bondad, su misericordia, sus manos restauradoras sobre cada uno de los hermanos, Dios, y cada una de las personas que a lo largo de esta semana han solicitado, Dios, apoyo en oración, para que usted, Padre, les conceda misericordia a cada uno de ellos y a nosotros, Dios. Bendícenos en este día y habla a través de tu palabra en nuestras vidas en esta mañana para la gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos a que seamos edificados en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, esta semana se está trabajando el estudio de la Parashá, la Haftará y la Besorá número 31, que es la Parashá Emor. Y esto traduce al español di o dijo, o en plural, diles. Aquí el Padre, a través de Moisés, le está hablando a todo el pueblo de Israel, pero en especial hay un espacio donde el Todopoderoso le habla a los sacerdotes, los cuales ellos debían purificarse, santificarse y tener claro qué los podía contaminar para ser de pronto entrar en un proceso de santificación para poder presentar y ministrar la presencia del Todopoderoso. Aquí veamos en todo este del estudio de Levítico, en el capítulo 22, 23 y parte del capítulo 24, habla acerca de la solemnidad que debían tener los sacerdotes en cuanto a todo aquello que tiene que ver con la administración de la presencia del Todopoderoso. También nos habla acerca de la solemnidad de los tiempos que el Todopoderoso ha señalado para su pueblo y nos habla de que estos tiempos son muy, pero muy importantes para, para todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, con relación a la introducción, vamos a estar mirando aquí esta parte. Quiero resaltar esto que es muy importante. Dice que esta palabra, en esta porción, Yeshua nos enseña cómo el Eterno estableció un llamado a las santas convocaciones del Todopoderoso, de Yahweh. No del pueblo de Judá, sino del Todopoderoso, de todo su pueblo, las cuales proclamaréis como llamado a su santidad. Es un llamado para el Todopoderoso, un llamado para acercarnos a Él, un llamado para entrar a su presencia, un llamado para que nosotros tengamos esa cita con Él. No nos vamos a enfocar en toda la fiesta porque ya se ha compartido harto, pero quiero hacer un énfasis en una de las celebraciones en especial. Habla de que estas convocaciones y cuando aquí habla de convocaciones o fiestas, esa palabra de fiestas solemnes es en hebreo nos habla de una expresión o una palabra que es moed y que en plural es moadines y que allí se establece un tiempo señalado, una cita, una celebración, una reunión y es lo que el Todopoderoso nos ha invitado a que nosotros participemos en eso, hagamos la conmemoración, la celebremos y hagamos el ejercicio de recordatorio de estar constantemente en eso. Dice que 6 días trabajarás y el séptimo día será reposo a Jehová, como la primera cita
importante y que él estableció como una señal de pacto entre su creación y él. Entonces, la primera convocación santa o la primera proclamación a su santidad al Todopoderoso es el Shabbat, el día de reposo. Las fiestas solemnes de la Pascua, que es el sacrificio de Pesach, Pascua, y las fiestas de panes y levaduras, las primicias, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta solemne de los tabernáculos. Esos son los tiempos señalados que el Todopoderoso describe de una manera detallada en todo el capítulo 23 de Levítico y que hemos sido nosotros también llamados a guardar y a vivir todo esto que el Todopoderoso ha establecido en su palabra. Por mucho tiempo nosotros lo leíamos, pero no lo aplicábamos a nuestras vidas porque no teníamos claridad de nuestra identidad como israelitas, como pueblo de Dios, y por eso nosotros no podíamos ver esto en nuestras vidas. Entonces, vayamos al texto esta semana, Mateo capítulo 22, verso del 1 en adelante, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús, les dijo, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas. Mas estos no quisieron venir, volviendo a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó y envió a sus ejércitos destruyendo a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Sigue diciendo, verso 9, y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle los pies y las manos, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús estaba enseñando al pueblo y vemos aquí en el capítulo 22 de Mateo cómo él les empieza a referir una parábola que es una historia que puede ser de la vida cotidiana real o puede ser una historia pues inventada que lleva consigo una enseñanza y que lleva un propósito para poder declarar un fundamento o una enseñanza en lo que se quiere transmitir. Entonces, Yeshua les estaba hablando en todo lo que tenía que ver cuando él entra a Jerusalén como ese cordero de Pesaj montado en un pollinito. Él limpia el templo, es presentado delante de los sacerdotes, es cuestionada su autoridad, le preguntan con qué autoridad estás haciendo eso, y él les declara la palabra a todos los líderes religiosos y los confronta por todo eso. Y también les empieza a referir una palabra y le habla acerca de los labradores malvados que confrontó a los líderes religiosos
Y esto hizo que ellos empezaran a buscar la forma de cómo meterle traba a el Mesías para sacarlo del camino. Y les habla diciendo todo esto de esta parábola. Entonces, vemos que aquí en el capítulo 22 de Mateo, Jesús les habla, dice, le volvió a hablar en parábolas. O sea que constantemente él les estaba hablando en parábolas, enseñándole los misterios del reino a todas las multitudes, en especial a sus discípulos, y en especial confrontaba constantemente a los líderes religiosos y les habló diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Esto nos conecta con lo que acabo de hablarles ahorita aquí en la introducción de los tiempos que el Todopoderoso ha establecido como solemnidades para él, como tiempo solemne o proclamaciones santas para el Todopoderoso. Estas proclamaciones que hoy nosotros ya conocemos, que hoy nosotros ya ensayamos, que hoy nosotros se nos ha revelado, estas santas convocaciones de el Shabbat, de Pesach, de los panes sin levadura, de las primicias, y que próximamente vamos a celebrar Shavuot o el conteo del Omer, cumpliendo ya la solemnidad de contar los 7 Shabbat y al séptimo día es primicias. Esto nos habla de todo lo que el Todopoderoso vino cumpliendo en las Escrituras, de cómo cada una de estas solemnidades o fiestas o citas señaladas se cumplieron en cuanto a todas las fiestas de primavera, se cumplieron en el Mesías, en Yeshua, de cómo Yeshua cumple Shabbat, de cómo Yeshua cumple Pesas, siendo él el cordero de Pesas, de cómo él cumplió las fiestas de pan y sin levaduras, santificando y limpiando al remanente, sacando toda la contaminación del pueblo y presentando unas primicias santas al Todopoderoso, empezando por él mismo después de la resurrección, como primicias santas al Todopoderoso, y posteriormente, cuando le promete a los discípulos que no se vayan de Judá, no se vayan de Judea, quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto, cuando se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vemos que 50 días después de la resurrección del Mesías, se cumplió todo esto, lo profetizado por el profeta Joel, que en los postreros días el Eterno derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre ancianos, mujeres, niños, jóvenes, sobre todos aquellos que buscaran o invocaran su nombre, y él estaba nuevamente ratificando el pacto que un día hizo con su pueblo, ese pacto de boda que el Todopoderoso hizo con su pueblo Israel en el monte Sinaí, y escribiendo en el corazón de cada creyente la Torá en su mente y en su corazón, para que nosotros camináramos por esa palabra. Al principio teníamos un enfoque diferente de esto, porque al principio se nos ministró y se nos enseñó que era el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venía sobre nosotros, nos hacía hablar en lenguas y todo esto, pero en esencia y el fundamento de lo que el Padre estaba dando a conocer era que Él estaba renovando el pacto con todos aquellos que Él está llamando a ser parte de su pueblo, y está escribiendo en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros su Torá, para que nosotros la guardemos y lo honremos. Entonces, miremos aquí esto que es muy importante. Entonces, el Eterno estableció un compromiso de boda con todo Israel. ¿Cómo sucedió esto? En el libro de Éxodo, capítulo 19, 18, 19, 20, 21, se encuentra toda la historia detallada, donde Moisés, después de salir de Egipto, caminan durante todo el tiempo de 40 días, 50 días, y se da el primer Shavuot, el primer Pentecostés, donde Dios
hace un pacto de boda con todo el pueblo. Entonces, estaba todo el pueblo reunido, estaban todos los israelitas, tanto los nativos como los que se habían adherido, que fueron extranjeros, que salieron con ellos de Egipto. Todos eran una sola nación, desde el que cargaba el agua hasta el que cortaba la leña, hasta el anciano más eminente, importante de la congregación, todos estaban allí. Todos se presentan delante del Todopoderoso al pie del monte Sinaí, después de haber recibido la instrucción del Todopoderoso a través de Moisés, que se santificaran por 3 días y que al tercer día lavaran sus ropas, lavaran sus vestidos, se lavaran ellos y se santificaran para tener un encuentro personal con el Todopoderoso, un encuentro físico, visible, donde ellos pudieron ver la presencia de Dios literal, verla físicamente, escucharon su voz literal todo el pueblo, y esto produjo en toda la congregación un temor tan reverente hacia el Eterno que ellos llaman a Moisés y le dicen: Moisés, ven acá, ves, habla tú con el Padre, con Yahweh, y todo lo que él te ordene, nosotros lo vamos a obedecer. Entonces, ese fue todo el contexto donde Dios habla con todo el pueblo, establece por escritos las condiciones del contrato matrimoniales, Éxodo capítulo 20, le da, y ahí empieza a darle todas las instrucciones de esa ketubá o ese contrato matrimonial, y ellos entran en un pacto. En Éxodo capítulo 19, versos 5 y 8 dice lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces mira que Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés. Moisés a su vez se las transmite a todo el pueblo, y dice que entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras de Jehová que le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés ratificó a Jehová las palabras del pueblo. Se hizo el contrato de bodas, se firmó la ketubá entre todo el pueblo de Israel y el Todopoderoso. Hicieron un pacto matrimonial, y es lo más, con lo que más podemos comparar este pacto que Dios hizo con su pueblo, con un contrato matrimonial, con una boda de una pareja. Entonces, vemos que se da la celebración de la boda. Todos estaban vestidos para la ocasión, su mejor pinta que tenían, estaban vestidos de boda, todos estaban delante de la presencia del Todopoderoso en su solemnidad. El Todopoderoso empieza a hablar, y cada vez que hablaba dice que la cumbre del monte estremecía. Cada vez que sonaba la voz del Todopoderoso, se estremecía toda la montaña. El pueblo veía la nube y el fuego en la cumbre del monte, escuchaba el estruendo de la voz del Todopoderoso. Y esto el Padre lo hizo no para mostrar que era un Dios así, sino para mostrarle al pueblo que tenían a un Todopoderoso que se manifestaba a su pueblo, que quería que lo reverenciaran, que le dieran el honor y el valor y la importancia que correspondían. Por eso él dice: si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto. Entonces vemos de que el pueblo rompió el compromiso de boda. Ni siquiera se había terminado la luna de miel cuando el pueblo rompe la carta matrimonial, rompe las instrucciones o rompe el pacto de boda. Entonces dice que Moisés sube al monte, empiezan a transcurrir los días. Cuando ya se van acercando los 40 días, el pueblo o una parte del pueblo de los líderes se acerca al hermano de Moisés, Aarón, y le dice: haznos dioses para que adoremos a Jehová y hagamos santa convocación o fiesta a Jehová.
Ellos no lo hicieron con la intención de que iban a ser infieles a Dios, sino que querían adorar al Todopoderoso, pero lo estaban haciendo a la manera del mundo, a la manera como ellos aprendieron en Egipto durante esos 430 años que vivieron allí, y no como Dios les estaba instruyendo, porque Él les estaba instruyendo de que se tenían que santificar, de que se tenían que consagrar para Él, de que tenían que adorarlo a Él de la forma como Él les estaba indicando y como se lo había enseñado a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, de eso. Y allí estaba el pueblo, dice todo el capítulo, el contexto de que hacen un becerro de oro, empiezan a sacrificarle ofrendas al becerro, y esto sube a la presencia de Dios, y Dios le habla a Moisés y le dice: desciende rápida porque tu pueblo ha pecado, tu pueblo ha roto el pacto que hemos hecho acá hace unos días atrás. Entonces vemos que el Todopoderoso se dolió en su corazón porque lo habían defraudado, porque lo habían engañado. Como dicen vulgarmente por acá, le había puesto los cuernos al pueblo. Entonces habían roto el compromiso matrimonial, una ketubá. Y cuando esto sucede, hay corazones heridos. Cuando el agresor hiere a su pareja, rompe el corazón, rompe la confianza, destruye todo lo que se viene construyendo, y se empieza a vivir una relación de zozobra, una relación de incertidumbre, una relación de desconfianza que cuesta un trabajo tan intenso y largo para poder reparar todo eso. El pueblo es confrontado, y mira que la instrucción o la intención inicial que el Todopoderoso tenía para el pueblo era que todas las personas, todo primogénito de cada familia fuera el sacerdote para ministrar a Dios. Entonces, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Esto tuvo que cambiarse porque una gran cantidad del pueblo fue infiel a lo que el Todopoderoso estaba planteándole al pueblo, y de allí surge de que la tribu de Leví se apartó de eso, no quiso participar de esa rebelión, y el celo que ellos tuvieron por el Todopoderoso les dio el privilegio que Dios los escogiera a ellos para que fuesen los mediadores entre el pacto, de que ellos ministraran la presencia del Todopoderoso, de que ellos fueran los escogidos por Dios para que fuesen los sacerdotes y los levitas y enseñaran al pueblo todo lo concerniente a las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, volvamos acá al texto. Entonces, estamos en Mateo capítulo 22, donde nos habla que Yeshua les cuenta una parábola a todo el pueblo, en especial a los líderes religiosos, y les empieza a hablar que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta a su hijo. ¿A qué fiesta estaba haciendo relación Jesús aquí? Estaba haciendo relación a las fiestas de bodas, a la fiesta de los tabernáculos, donde se hace una conexión con las bodas del Cordero, donde hace una conexión a un acontecimiento futuro que se va a dar y que nosotros un día, si Dios nos los permite, vamos a participar con Él en este magno evento, en esta solemnidad del Todopoderoso, que un día estaremos con Él, un día entraremos a la cámara nupcial con Él, si nosotros cumplimos los requerimientos que Él ha puesto para esa novia. Entonces, hoy se nos enseña que todo creyente, que cualquiera que hace parte de una iglesia, es la novia del Cordero, y vamos a descubrir por la palabra que no es así, que de hecho en todo ese evento vemos que hay muchos personajes. Está el rey que tiene un hijo, tenemos el hijo, tenemos en sí toda la estructura de la boda que se está organizando al hijo, están los siervos,
están los convidados, los primeros o los invitados que se les dio el honor, el privilegio de ser los invitados a las bodas, que de hecho dice el texto que desecharon y menospreciaron la invitación, y están los otros convidados que después se les dio el privilegio de pertenecer a las bodas, y están los colados que son excluidos del evento. Entonces, muchos son de los que van a estar colados y que un día el Todopoderoso lo van a echar fuera. Apartados de mí, porque nunca los he conocido. Entonces, todo este evento, todo esto nos lleva a que había un contrato de bodas con el pueblo. El padre con el pueblo lo escogió, pero el pueblo rompe ese compromiso nupcial. Por eso en la primera diapositiva escogí esta imagen, porque nos habla de un acontecimiento maravilloso, eh, una boda, y esta boda se realiza en una jupa, que es esa imagen que tienen allí, que representa esa cámara nupcial, que representa el compromiso que hay entre el novio y la novia, de ambos, de ser fieles, de estar unidos para siempre, de cuidarse uno al otro. Del Todopoderoso nunca ha quebrantado su pacto, nunca ha perdido de perspectiva lo que él prometió a su pueblo, sino que ha sido fiel a su promesa, fiel a su palabra, a lo que él dijo, y se ha mantenido fiel a eso. ¿Quién es el que ha fallado? Siempre ha sido el pueblo quien ha roto el mandamiento, quien ha roto el compromiso nupcial, quien ha fallado. Entonces, el Todopoderoso, hoy que está extendiendo su misericordia hacia nosotros, nos ha dado nuevamente el privilegio de poder entrar, de poder hacer parte, de estar allí entre los invitados, y mucho mejor aún si nosotros cumplimos los requerimientos de la palabra, podemos ser esa novia que va a contraer matrimonio con el novio. Entonces, volvamos acá. Nos vemos que debemos preguntarnos quién es el novio. ¿De quién está hablando Yeshua cuando les está contando esta parábola? Que había un rey que tenía un hijo y que le estaba haciendo un banquete de bodas. Entonces, ¿quién es el novio? Precisamente Yeshua está hablando de sí mismo, está hablando de que él es el novio prometido desde el principio del libro, donde el mismo Moisés les habló al pueblo diciendo: yo levantaré a un profeta, perdón, el Padre levantará un profeta como yo, el cual ustedes deberán escuchar y obedecer. Él saldrá del medio de sus hermanos. Entonces, ese profeta que se levantó fue el Mesías, Yeshua, ese novio prometido que estaba allí. Entonces, si tenemos claro que Yeshua es el novio, entonces también nos tenemos que preguntar quién es la novia. Entonces, la novia se representa a todos aquellos creyentes que guardan los mandamientos del Todopoderoso y tienen el testimonio de Yeshua, que deben cumplir con esos dos requerimientos, que deben cumplir con lo que el Todopoderoso está haciendo en estos días. Hoy el Todopoderoso está revelando su palabra, la Torá, a todos aquellos hermanos en la fe que han tenido a Jesús o a Yeshua por años y que históricamente ha sido así. Han reconocido a Jesús, aman a Jesús, pero ignoran los mandamientos del Todopoderoso, y hoy el Todopoderoso está nuevamente levantando ese remanente que cumplan con esos requerimientos para que sean la novia. Entonces, él está preparando la novia, y cuando vemos las parábolas de la novia, que él firmó el contrato matrimonial, se fue a preparar un lugar para morar con la novia, y
va a regresar. Entonces, ese tiempo está transcurriendo, se está acercando el tiempo de que el novio regrese por la novia y poder realizar la boda. Se está cumpliendo, cada día está más cerca ese momento. Por eso Yeshua les hablaba que él estaba hablando de los últimos días, de los días postreros, y esa novia que nos enseñaron que la novia es la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando uno empieza hoy a analizar y a evaluar todo lo que la iglesia hace o practica en todo el sistema religioso, vemos de que no está cumpliendo los requisitos que el Todopoderoso estableció para la novia, que guarden los mandamientos y guarden el testimonio de Jesús. ¿Guardan el testimonio de Jesús? Sí, pero no están guardando los mandamientos. Entonces, si miramos a nuestros hermanos de Judá, ellos guardan los mandamientos, pero no guardan el testimonio de Yeshua. Todo lo contrario, lo menosprecian, lo niegan, pero es necesario que tengan los dos requerimientos. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la novia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, miren que las escrituras nos hablan con claridad sobre el fundamento de las escrituras, el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas, el fundamento que estableció el mismo Mesías, Yeshua, de que era necesario que creyeran en él y que creyeran a las instrucciones que el Padre había establecido desde el principio. Debemos tener el evangelio completo, que es lo que el Padre hoy nos ha dado el privilegio de poder conocer. Entonces, ese evangelio completo que nosotros tenemos nos lleva a que Yeshua esté reclamándole al pueblo porque no le ama. Él al estar dándoles o diciéndoles esta parábola, les está diciendo, ¿por qué no me aman? Si yo salí del Padre, ustedes me deben amar, deben reconocerme a mí como el Mesías, como el Señor, pero los líderes religiosos chocaban con esto porque ellos pensaban más en su negocio que tenían como líderes religiosos y no en el plan del Padre Celestial. Entonces Jesús en el verso 42 del capítulo, ese es capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, aquí Yeshua está hablando de que Él había sido enviado por el Padre Celestial y que ellos no lo estaban reconociendo, como una gran mayoría del pueblo sí reconocía las señales que se estaban presentando, que se estaban dando, de cómo había aparecido ese personaje en medio del pueblo, que estaba sanando a los ciegos, que estaba resucitando a los muertos, que estaba trayendo bienes al pueblo, sanando, liberando al cautivo, restaurando al pueblo, que se estaban cumpliendo porque ellos conocían las profecías, ellos conocían los profetas, ellos conocían todo eso y ellos, tanto los maestros como el pueblo en general, conocía las señales. Por eso cuando Yeshua en el capítulo 21 entra montado en un asno, en un pollito de asno a Jerusalén, toda la muchedumbre del pueblo cae rendido a sus pies y le empiezan a hacer una calle de honor, colocándoles ramas y sus mantos delante y empiezan a proclamar Hosana el que viene en el nombre del Señor. Ellos reconocen a Yeshua como el Mesías, pero los líderes religiosos no, es todo lo contrario, empiezan a confrontarlo y a decirle, mándalos a callar, diles que se callen, no escuchen lo que están diciendo. Yeshua los confronta y les dice, ustedes no han leído en las escrituras de que de la alabanza de los que me aman
el Todopoderoso está haciendo esto. Entonces vemos cómo el Padre Celestial que había enviado a Yeshua, su imagen visible, había sido enviado por él, no por sí mismo, sino que fue enviado por el Padre, y él estaba reclamando: ¿por qué no me aman? ¿Por qué no me reconocen como el Mesías? ¿Qué es más importante para ustedes que reconocerme a mí como el Mesías? Entonces allí podemos ver todos los intereses que tenían estas personas. Ya se habían enamorado del sistema religioso, se habían enamorado de la posición en la que estaban, los cargos que tenían, y no en las funciones que el Todopoderoso había establecido para cumplir dentro del ministerio. Entonces dice el verso 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Entonces Yeshua por eso les hablaba en parábolas, y por eso les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que tenía un hijo y le preparó una boda a su hijo. Le extendió la invitación a todos ustedes, la que hacía parte del pueblo, pero al llegar el momento de las bodas, estas personas empezaron a excusarse: no puedo ir, estoy ocupado, voy a mi finca, voy a esto, y despreciaron esa invitación, esa participación de las bodas, de ser parte de las bodas, y mucho más importante ahí, de ser parte de la novia. Entonces ellos menosprecian eso, por eso ellos no entienden el lenguaje de Yeshua. Yeshua les habla en parábolas, eso, para que ellos, viendo las señales, no las pudieran reconocer, viendo los prodigios que Yeshua estaba haciendo, ellos pudieran chocar con eso, porque estaban más arraigados y fundamentados en las tradiciones de los hombres que en los mandamientos del Todopoderoso. Dice el verso 43, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces miren que Yeshua los está confrontando, les están diciendo: ustedes tienen su vida fundamentada en la mentira de Satanás, en el sistema religioso que ha sido sutilmente modificado, sutilmente infiltrado por el enemigo, y fue lo que nosotros heredamos cuando estábamos en medio de la cristiandad, que conocimos a Yeshua, y aquí tuvimos un encuentro personal cada uno de nosotros con Jesús, y fue genuino, fue verdadero. Conocimos a Jesús, lo amamos y procurábamos obedecerlo, porque todos vivimos ese proceso de crecimiento, esa etapa de nuestras vidas, pero hacía falta, había algo más que el Todopoderoso todavía no nos había mostrado, que teníamos un velo, y por eso todos los hermanos en la fe que están en ese proceso, que aún no han recibido esa revelación de la palabra, debemos de seguir insistiendo, orando, clamando al Todopoderoso para que también el velo a ellos se les sea quitado. Dice verso 45, y a mí me queréis matar porque os digo la verdad y no me creéis. Entonces vemos de que él los está confrontando. No me creen y me quieren matar. No me creen, por eso constantemente me mandan personas a que cuestionen mis enseñanzas, a que estén buscando en lo que yo les estoy enseñando públicamente errores. Entonces vemos de que Yeshua constantemente los estaba confrontando, Yeshua constantemente les estaba diciendo la palabra, los confrontaba con la palabra, porque también el anhelo es que todos procedan al arrepentimiento, todos, absolutamente todos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Les confronta con eso. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Si yo, que soy el Mesías, Yeshua, hablando así, no he cometido pecado. Estoy en integridad delante del Padre Celestial. Pues os digo la verdad, por eso vosotros no me creéis. Entonces, muchas veces nosotros nos aferramos a las mentiras, nos aferramos a las tradiciones
y desechamos la verdad de las Escrituras, desechamos la verdad del Padre, porque estamos tan aferrados a las tradiciones, estamos aferrados tanto a la religiosidad que nos cuesta un trabajo tan grande poder deshacernos de esas cosas. No, porque si es que así lo aprendimos, así me enseñó mi papá, así aprendieron mis abuelos, así he aprendido por tantos años en la iglesia y de buenas a primeras no van a poder cambiar, sino que es un proceso, tienen que ser confrontados por el Padre, tienen que ser ministrados por el Padre, tienen que ser tocados por Él. No que nosotros querramos imponerle lo que ya hoy nosotros conocimos, sino que es un proceso que el Padre nos va a ir tocando, los va a ir ministrando, les va a ir mostrando en el paso a paso, así como nosotros lo hemos vivido, y ellos llegarán en su momento a reconocer que ciertamente Yeshua tenía la razón. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Todo esto nos confrontó Jesús en su momento. Él nos hablaba utilizando personas para confrontarnos con todo el sistema de creencias que traíamos. Escuchábamos la palabra, escuchamos porque nosotros sí éramos de Dios, porque nosotros sí somos ovejas y las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Entonces, hoy que nosotros se nos destaparon los oídos para escuchar su palabra, se nos quitó el velo para ver la profundidad de su palabra, Yeshua nos estaba reclamando, ¿por qué no me amas? Si dices que me amas, ¿por qué no guardas mis mandamientos? En eso está una gran, pero gran cantidad de pueblos que proclaman con voz en cuello, amamos a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, pero están desobedeciendo las instrucciones del Todopoderoso. Eso no concuerda lo que confiesan con lo que están haciendo. Por eso es tan, pero tan importante que cada uno de los creyentes viva su proceso de transformación y de restauración, así como nosotros lo hemos vivido. Entonces, el que oye la palabra de Dios es de Dios. Entonces, ellos son parte del pueblo de Dios. Van un poquito más atrás que nosotros. Ya el Todopoderoso nos dio el privilegio de ir adelante, avanzando, y esto yo lo veía desde que estábamos en la Iglesia Central, cuando empezamos el ministerio con el pastor Jorge, que estábamos en la JCI. Tuvimos el privilegio de que el Padre, a pesar de nuestra ignorancia de la Escritura, a pesar de la ignorancia del plan de Dios, Dios fue tan misericordioso con nosotros que Él nos derramaba de su Espíritu Santo en cada reunión que hacíamos, en cada administración. Fueron momentos maravillosos, hermosísimos, lindos, que de pronto hoy que estamos en esta posición y que estamos con esta perspectiva, deberíamos anhelar la presencia así como la anhelamos en esa época. Que cada vez que nos reunimos, que cada vez que nos reunamos con el Señor, en este caso, que cada vez que estemos en el Shabbat, que tengamos el privilegio, la oportunidad de estar físicamente con la congregación, anhelemos la presencia del Todopoderoso para que Él derrame de su Espíritu Santo. Y esto no es un tema del cristianismo, no, es un tema de la palabra, porque la Escritura nos muestra de que Él derramó su Espíritu Santo sobre todos los creyentes para restablecer el pacto. Si Él ha restablecido el pacto con nosotros, debemos anhelar su presencia, debemos anhelar su Ruach HaKodesh para que Él nos guíe a toda verdad, para que Él siga ministrando nuestras vidas. Entonces, como rehusan amar al Todopoderoso, Yeshua les reclama, ¿por qué no me ama? Entonces, en Apocalipsis 12:11, Yeshua sigue hablando acerca de los requerimientos o los requisitos que debe tener la novia del Cordero. Entonces, ya veíamos en la historia, está el rey, está el hijo del rey, están los siervos, están los invitados, está el colado y está todo dispuesto para el acontecimiento. Yeshua, en el capítulo 14 de Juan, dice, creed en mí, creed en mis palabras, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Espérenme
no se vayan, quédense allí atentos porque yo volveré. No los voy a dejar solos, les voy a enviar a un consolador, a otro como yo, que los va a guiar en toda verdad. Y esto ha sido un regalo maravilloso que el Padre nos ha dado su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, que es quien nos ha llevado al conocimiento de su palabra y que cada día nos va guiando hacia Él para que nosotros caminemos en obediencia. Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y las palabras del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto está hablando de esa gran multitud de personas que estuvieron dispuestos y estarán dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, por causa de guardar sus mandamientos. Si en estos días que nos pusieron como que en jaque con todo este tema del proyecto de ley que estaban impulsando, donde nos prohibían, así literalmente, intervenir en la formación de nuestros niños, imagínense cuando se prohíba la predicación del Evangelio, cuando se prohíba y que se promulguen las leyes que los que confiesen a Jesús o los que lean la Biblia o los que prediquen públicamente se metan en la cárcel. ¿Estaremos dispuestos a dar nuestras vidas por causa del Evangelio, por el testimonio de Jesús? ¿Estaremos dispuestos a menospreciar nuestras propias vidas por causa de la palabra de Dios? Esa gente son llamados. El Todopoderoso tiene su remanente que está guardando y cumpliendo con esos requerimientos. En Apocalipsis, verso 14:12, ahí me equivoqué en el texto, dice: aquí está la presencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Miren que siempre el apóstol Juan recibe esa revelación y la revelación es guardar los mandamientos y guardar la fe en Yeshua. Esos son los dos requisitos más importantes que usted y yo debemos tener para ser parte de ese acontecimiento futuro que un día, cuando Yeshua venga en Yom Teruah, en el día de las trompetas, que suene la trompeta, nosotros vamos a ser transformados, nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Él va a ejecutar el juicio sobre las naciones por no haber guardado sus mandamientos ni haber creído en Él durante 10 días. Y al día 10º vamos a ser redimidos en la fiesta de expiación y 5 días después se va a celebrar la gran boda del Cordero, la fiesta de los tabernáculos. Todo eso son las fiestas de otoño que se van a celebrar en el día 7º del calendario del Eterno. Entonces, seguimos acá. Bueno, antes de allí quiero volver acá. En Mateo 22, que estamos leyendo, entonces Yeshua les está hablando a ellos y habla de que Él ha dispuesto todo para ese acontecimiento, para las bodas del Cordero, para las bodas de su hijo, el hijo del rey. Entonces, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido sacrificados, preparados para la ocasión. Todo está dispuesto para las bodas. Todo está dispuesto. Hoy como nunca estamos en víspera de que esto acontezca. Si los discípulos hace casi 2000 años atrás estaban viendo cerca esto, hoy, ya que han transcurrido casi 2000 años, debemos tener más claridad hoy de que esto está más cerca. Cuando miramos el calendario, de pronto el pastor nos manda toda la semana una fecha del calendario rabínico y ahí nos habla del año 5774, creo. Y si comparamos y miramos el calendario romano que nos rige el gregoriano, ya estamos en el 2024. Y si miramos el calendario caraíta, ya nos habla de una fecha más cercana. Y si miramos los acontecimientos históricos, por ejemplo, el nacimiento de Isaac, la manifestación de Jesús, fueron específicamente en fechas establecidas por el Eterno que fueron cumpliéndose 2000
el año 4000, el año 6000, y estamos cerca de que finalice el gobierno del hombre sobre la creación y se establezca el gobierno del Mesías, de Yeshua, que se establezcan las bodas del Cordero para que Él venga a reinar sobre la tierra, sobre su pueblo y a juzgar a las naciones. Entonces, todo estaba dispuesto, todo está dispuesto, todo está listo para las bodas del Cordero y Jesús estaba anticipándose a todo esto y por eso les está hablando esta parábola y les está diciendo, yo les estoy extendiendo la invitación a ustedes, pero ustedes se están eximiendo solitos de poder participar porque se han aferrado más a las tradiciones de los hombres y a sus propios mandamientos que a las instrucciones del Todopoderoso. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a las labranzas y otros a sus negocios y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cuántas veces nosotros no afrentamos a los siervos del Todopoderoso que nos vinieron a hablar antes de nosotros ser creyentes, que nos compartieron el mensaje? ¿Cuántas veces nosotros nos burlamos de ellos, los menospreciamos, huimos? Estuvimos en esa posición un día, pero hoy estamos en la otra posición. Hoy nosotros recibimos misericordia y el Padre mandó a sus siervos, verso 5, más ellos sin hacer caso se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios, otros tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y envió a sus ejércitos destruyéndolo y a ellos y destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Esto nos habla, mis hermanos, de la ira del Todopoderoso, del el juicio del Eterno sobre las naciones que están rehusando a obedecer sus instrucciones. Un día, en un tiempo de búsqueda, de clamor del Todopoderoso, el día temible del Señor se está acercando. Por eso Jesús le está hablando de eso, está hablando de su regreso, del día de su regreso, está hablando del tiempo de juicio, porque Él va a venir a regir las naciones con vara de hierro, a juzgar a las naciones y va a destruir a todos aquellos que han destruido a sus siervos, los profetas, a aquellos que han menospreciado, a todos aquellos que han desobedecido sus instrucciones. Entonces dijo a su siervo, las bodas, la verdad, están preparadas, ya todo está dispuesto, ya todo está listo, mas los que fueron convidados no eran dignos de participar en las bodas. Entonces él ha extendido, nosotros no éramos dignos, pero él extendió su misericordia para nosotros, extendió su invitación y fue por las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Nosotros no merecíamos estar allí, pero él extendió su misericordia para nosotros, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. ¿Cuántos nosotros tuvimos un estilo de vida tan perverso que, sin embargo, no importando todas esas circunstancias, él nos llamó, nos empezó a restaurar, sigue restaurándonos y nos está preparando para estar en ese evento maravilloso que un día vamos a estar allí? Entró el rey para ver a sus convidados, a todos aquellos que están participando de las bodas del Cordero. Vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Hoy los que proclaman a voz en cuello, que niegan a Yeshua, que lo menosprecian, un día van a ser enmudecidos. Un día se van a tragar sus palabras y no van a poder reconocer delante de él que la embarraron porque ya no va a haber tiempo. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, echarle afuera las tinieblas. Así será el lloro y crujir de dientes en ese día. Y Apocalipsis 19, 7 y 9 dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Eres tú parte de la novia? Si no lo eres aún,
tenemos tiempo, mis amados, de prepararnos para ser parte de la novia. ¿O quiere ser simplemente un siervo o quiere ser simplemente un invitado a las bodas? Pues el anhelo nuestro debe ser parte de la novia. ¿O quiere ser un colado de los que van a ser echados de allí ese día? Yo espero que no. Yo espero que ustedes y yo querramos ser la novia, querramos ser parte de la novia, que estemos en ese privilegio de poder entrar a la cámara nupcial con el novio, de estar en la intimidad con él, de poder ir más allá de lo que hay en nuestras narices, delante de nuestras narices. Siempre hay algo más de lo que el Todopoderoso nos está mostrando. Un día estuvimos inconformes de que debe haber algo más, de que ese ritualismo de ir los domingos a la iglesia, de hacer la cédula, de hacer grupo de oración, debe haber algo más. Y un día conversando con una amiga, no, que ya todo eso yo lo hice, ya yo evangelicé niños, ya, pero hablando de como si ya lo había alcanzado todo, siempre hay algo más, siempre el Todopoderoso tiene algo más y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él dijo, estas son las palabras fieles y verdaderas del Todopoderoso. Si usted y yo hemos sido llamados a las bodas, el texto dice que somos felices, dichosos, bienaventurados. Hemos sido llamados a que nos vistamos de lino fino, blanco y resplandeciente, que representan las acciones justas delante del Todopoderoso. Hemos sido llamados a que seamos íntegros, correctos, rectos delante del Todopoderoso. Hemos sido llamados a participar en los tiempos señalados del Todopoderoso, de conmemorarlo, de honrar al Todopoderoso en todo lo que Él ha determinado desde el principio. Amigos, amados hermanos, que el Todopoderoso los continúe bendiciendo, que Él siga derramando su gracia, su favor, su misericordia sobre cada uno de ustedes, que bendiga sus hogares, su familia y que haga resplandecer su luz sobre cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Shalom, amado, bendiciones.